Hace unas semanas, dos probablemente, iniciamos la doctrina del hombre del pecado, pero para empezar la doctrina del hombre, estuvimos hablando de la doctrina de la creación, cómo las cosas fueron creadas, cuándo fueron creadas, por quién fueron creadas. Y vamos a continuar en vista de esto. Así que voy a sencillamente retomar algunas de las cosas que vimos la semana pasada. Esta doctrina del hombre se llama antropología cristiana. Antro, hombre, logía, estudio, antropología. Claro, desde el marco cristiano, porque todos de alguna manera, todo el que existe tiene alguna idea de cómo el hombre fue creado. Algunos entienden que fue por la evolución, otros entienden que fueron los extraterrestres plantaron semillas que a través del tiempo fueron resultando en lo que hoy nosotros somos y así sucesivamente. Y nosotros empezamos con la creación para tratar de ver algunos elementos importantes, cardinales de la doctrina de la creación. Vimos su autor, los elementos, el tiempo, duración y su fin. Y la semana pasada, como siempre sucede y como a mí en lo personal me encanta, por causa de las preguntas, solamente pudimos cubrir una parte, quedamos hasta el fiat creativo de Dios, que básicamente que es el instrumento que Dios usó para la creación. Nos quedamos con una pregunta, ¿fueron los 6 días literales o fueron 6 días de la creación, fueron 6 días metafóricos? Y vamos a tratar de dar una respuesta a la luz de lo que creemos que la Biblia apunta. ¿Qué vamos a ver también en próximas semanas? La doctrina del hombre, en particular la constitución del hombre, el hombre como imagen de Dios. Cuando hablamos de la constitución del hombre, ¿es el hombre un ser tripartito o bipartito? Es decir, ¿es espíritu, alma y cuerpo o es solamente alma y cuerpo? ¿Qué significa que el hombre es hecho a la imagen de Dios? Y el valor que Dios le ha estampado al hombre. Luego vamos a ver en la misma línea de pensamiento la doctrina del pecado, el origen, la naturaleza, la caída, el contexto, sus efectos, la doctrina del pecado original, la doctrina de la gracia común. Y esa es la ruta que tenemos. Si ustedes tienen el libro de Todos Somos Teólogos, se van a dar cuenta que es más de lo que el libro ofrece. ¿Por qué? Porque como estamos formando desde el ground, desde cero, hay aspectos que son importantes para continuar entendiendo el plan de redención completo. Y si nosotros no tenemos un correcto entendimiento del hombre y del pecado, vamos a tener entonces dificultad en entender la obra de Cristo de la salvación. ¿Ok? Y la gracia necesitada para que Dios pudiera salvar al hombre después de que el hombre cayó en el Edén. Por lo tanto, esta doctrina es una, yo diría, una de las doctrinas más importantes, cardinal, porque en la medida que usted entiende, en la condición en la cual el hombre se encuentra, usted va a poder entender con más claridad por qué el hombre necesitaba la intervención de Dios para sacarlo de esa condición. Entonces todo eso lo vamos a estar haciendo en las semanas posteriores, así que manténgase sintonizado. Voy a retomar algo de la semana pasada, uno de los puntos finales, cuando hablábamos de los elementos de Dios, los elementos que Dios usó para la creación. Dice que todo lo creado, según Colosenses capítulo 1, versículo 16, fueron hechos, creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, visibles e invisibles, incluyendo tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Ángeles, todo fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, el único ser, esto hace una distinción muy clara, el único ser infinitamente eterno es Dios. Los ángeles no han existido en la eternidad pasada, la creación tampoco, sino que Dios es el único ser infinitamente eterno. Y también nos deja claro ese mismo versículo el propósito de toda la creación, y es que todo fue creado para Él. Okay, y eso lo vamos a ver al final de este tema en algunas de las aplicaciones. Vimos que estos elementos en la creación existe todo lo que es visible, todo lo que usted y yo podemos ver y todo lo que usted y yo no podemos ver, todo lo que es invisible. Hay cosas que están sucediendo, hay elementos que están en el aire que son invisibles al hombre, hay leyes naturales que funcionan del cual el hombre no puede tocar, no puede ver, la inercia. El tiempo, la velocidad en que un cuerpo se desplaza y luego que continúa, luego de ser detenido bruscamente, esa fuerza, hay muchas cosas que usted y yo no podemos ver.
Todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Y eso es importante, agarre ahí el para Él. Terminábamos la semana pasada viendo este cuadro, como en el día 1 hay una distinción entre Dios poniendo en orden lo creado. Y si usted recuerda, la semana pasada hablábamos de cómo Dios crea de ex nihilo, esa palabra, ¿verdad?, dominguera, es decir, crear de la nada. ¿Ok? Dios no tenía materia prima. Dios creó la materia, Dios crea el espacio, Dios creó el tiempo, pero Él no fue creado. Por lo tanto, decíamos, Dios, no podemos buscar una respuesta a la existencia de Dios en nada de lo creado, porque Él está fuera de ese cubo que llamamos cubo cósmico. Dios está fuera de ese cubo cósmico, por lo tanto, usted no puede tratar de responder todas las preguntas de la existencia de Dios dentro del cubo cósmico, ¿ok? Sino que el cubo cósmico, es decir, todo lo que usted y yo podemos ver y creado, deja claro la evidencia de Dios y su glorioso nombre y su gloriosa poder detrás. Entonces, vimos la semana pasada cómo en el día 1, en el día 2 y en el día 3 Dios pone en orden lo que Él crea. Y en el día 4, en el día 5, en el día 6, Dios entonces, si se puede decir de alguna manera, llena lo que Él había puesto en orden. En el día 1 crea la luz y en el día 4 entonces Él crea el sol, las estrellas y la luna. Y a nosotros nos cuesta entender esto porque nosotros no concibimos luz sin sol. Bueno, la verdad es que la Biblia dice que en la nueva creación no va a haber necesidad de sol. ¿Por qué? Porque todo va a irradiar de Dios. Es decir, la luz existe antes de que Dios creara el sol. En el día 2, Él crea la expansión y separa las aguas. En el día 5, entonces, una vez preparando el escenario, crea los pajaritos y los peces del mar. Luego de que separó las aguas y creó todo en el día 2. En el día 3, Él separa las aguas de la tierra y la tierra seca, preparación de esta para que los animales y el hombre habitaran. Por eso en el día 6 ya, Él entonces crea las bestias del campo, el ganado, los reptiles, y finalmente en el día 6 Él crea al hombre. Como dijimos, el instrumento, el fiat creativo, como se dice teológicamente, ha sido el poder de su palabra. En Génesis, solamente en el capítulo 1 aparece 7 veces, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Y el énfasis que hacíamos es que ese mismo poder que descansa sobre la declaración de que Dios dijo y el poder de su palabra es el mismo poder que existe en la palabra que Él ha revelado. Por eso es que cuando nosotros vemos cómo la palabra de Dios se autoproclama capaz de cambiar, de restaurar, incluso de traer la fe que necesitamos para escuchar y darle vida a un muerto espiritualmente, es porque es la palabra misma de Dios. Entonces no pensemos que la palabra de la creación tiene más fuerza que la palabra que Él ha revelado, ni viceversa. El Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Luego dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe comprendemos, mire esto, que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí vemos el componente de crear de la nada, lo ex nihilo. Entonces, en el tiempo que Dios crea esto, hablábamos incluso, Dell hacía un comentario, Él crea el tiempo, el espacio, la fuerza, la materia en los primeros versículos. En el principio, tiempo, creó fuerza, los cielos, espacio, la tierra, materia. Nosotros vemos que todos los elementos que existen en la creación están hechos a través de la declaración de Dios y de su palabra. Ahora bien, la pregunta con la que terminamos el domingo pasado, y por asunto de tiempo no pudimos avanzar, era si Dios crea la creación en 6 días literales
o si fueron, como algunos entienden, 6 días metafóricos, tratando de ilustrar, o alegóricos, tratando de ilustrar algo de lo que Dios hizo. Bueno, como usted sabe, hay varias posiciones. Hay personas serias que creen que fueron días metafóricos y hay personas también académicos serios que creen que fueron 6 días literales. Lo personal, yo me inclino, y porque la escritura lo prueba, me inclino más por 6 días literales. ¿Ok? Porque pensar que son metafóricos va a poner en conflicto otros textos de las escrituras. Eso por un lado. Segundo, en el hebreo, la palabra que usa para días es la palabra yom. ¿Ok? Esa palabra yom. Esa palabra yom significa usualmente días de 24 horas. ¿Ok? La expresión también que vemos en la escritura fue la tarde y la mañana, un día, favorece a esta palabra yom. Entonces, no solamente el hecho de que vamos a encontrar otros textos que aluden a 24 horas, sino también que la palabra que el autor usó, inspirado por el Espíritu Santo, apunta más a 24 días, a 24 horas literales. Usted dirá, bueno, la pregunta es, pero si Dios no había creado el sol y las lumbreras, ¿cómo entonces existía la mañana y la tarde? Es una pregunta lógica. Bueno, recuerde que Dios está fuera del tiempo, el espacio y la materia, y Él no tiene que tener sol o estrellas para calcular 24 horas. Eso, lo otro que tenemos es considerar es cómo los mismos intérpretes de las escrituras o profetas o apóstoles entendían el principio de la creación, porque ellos están interpretando a la luz de también la misma inspiración que habían recibido. Por ejemplo, más adelante voy a dar un ejemplo. Creo que es Éxodo cuando Moisés, refiriéndose de manera particular a este texto, hace referencia de que Dios creó en 6 días, y cuando habla del día de reposo también, dice que al séptimo día Dios reposó. Si no son 24 horas, ¿cómo luce un día de reposo? Cuando Dios quiere instaurar el principio también. Vamos a ver otros elementos y vamos a ver más adelante algunas cosas de esto. Entonces, la naturaleza de la creación, todo lo que Dios creó fue para el bienestar, para establecer al hombre en un ambiente genuino de una comunión perfecta entre, escuche, Dios y el hombre y su prójimo, el hombre y la naturaleza. Eso fue así en el inicio. Cuando hablo de la naturaleza me refiero a los animales. No existía tal cosa como que el hombre tuviera miedo del león, o el hombre tuviera, o los animales, los pajaritos tuvieran miedo de los hombres. No, porque existía una comunión perfecta. Todo lo que Dios creó era bueno, dice, en gran manera. Primera de Timoteo capítulo 4, Pablo hace referencia a eso y dice, todo lo que Dios creó es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia. Entonces nosotros vemos cómo esta verdad de que la creación fue perfecta, fue creada para que el hombre habitara en una comunión perfecta con Dios, con el hombre y con su creación. Luego vemos que se fue distorsionada por causa del pecado. Y es el pecado del cual vamos a hablar en algunas semanas, que corrompe muchas de las cosas que Dios había hecho y corrompe la relación Dios-el hombre, o destruye por completo la relación Dios-el hombre, destruye la relación entre el prójimo y destruye la relación del hombre con la creación y los animales. De ahí que el hombre se convierte en enemigo del animal, el animal en enemigo del hombre. Ahí los pleitos, la contienda entre el prójimo y esta relación de enemistad que existe con Dios, que solo puede ser restaurada y reconciliada por medio de la obra de Cristo. ¿Cuál es el fin de todo? La gloria de Dios. Isaías capítulo 43, uno de los versículos que más me han servido para removerme del centro y ver a Dios en el centro es Isaías. Porque nosotros crecemos, somos alimentados por la sociedad, la cultura, muchas veces por nuestros padres, creyéndonos que nosotros somos el centro de la historia.
Mire cómo dice Isaías 43, 6, 7. Trae todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé. No, dice crié, es un ejemplo de corrección. Los formé y los hice para gloria mía. Es decir, que usted vive y existe para la gloria de Dios. Ese es el propósito. Usted vive y existe para la gloria de Dios. Todo lo que usted hace es para la gloria de Dios. Salmo 19, 1, 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia las obras de su mano. Una vez, Betsy y yo tuvimos la oportunidad de pasar un verano, una semana, no un verano, una semana, probablemente en un lugar, era una semana, no creo que fuera más, en el lago de Michigan. Y estábamos ahí en un apartamento, en un complejo de personas cristianos que compraron y fueron construyendo apartamentos. Y eso es una comunidad de cristianos que los veranos se reúnen para allá y llevan predicadores. Y es bien, bien bonito esa comunidad que se reúne. Los niños crecen juntos cuando se encuentran cada verano. Pero algo que me llamó la atención de uno de los propietarios es que ellos decían, ellos siempre se sientan a ver el atardecer por años. Cuando le digo por años, estoy hablando más de 20 años. Por años viendo el atardecer. Y una de las cosas que más a ellos les impresionaba era cómo Dios pintaba cada atardecer diferente uno del otro. Uno del otro. Nosotros no perdemos de eso, porque nosotros vivimos la dinámica en el trajín del día y el sol se está oscureciendo, ok, viene otro día y nos metemos en esa dinámica. Pero cuando uno se detiene a pensar que cada atardecer luce diferente en diferentes puntos del mundo y que Dios está pintando y hablando y haciendo un despliegue de su gloria, eso es magnífico y glorioso. El Salmo 148, versículo 13, dice, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es elevado, su gloria es sobre tierra y cielos. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Que el fin es la gloria de Dios. El fin es la gloria de Dios. Todo lo que existe busca como fin la gloria de Dios. Hoy yo estaba en una reunión matrimonial y hablaba de cómo todo existe para la gloria de Dios y citaba Romanos capítulo 11, versículo 36. Y en la pizarra de mi oficina le dibujaba que es como si fuera una U, ¿ok? Todo viene, dice Romanos 11, 36, todo viene de Él, de arriba hacia abajo, todo es por Él y todo es para Él. Es como una U, ese es el ciclo de todo lo que existe. Usted y yo hemos recibido la gracia que viene de Él por medio de Cristo para la gloria de Cristo. Es como esa U. Y eso nos ayuda a nosotros a entender y a poner en perspectiva que todo lo que yo hago en esta vida debe de perseguir y debe ser teniendo en mente esa realidad. Piense, por ejemplo, en la salvación primero. Vino de arriba, como dice Juan 3 en esta conversación de Jesús con Nicodemo, al menos que nazcas de nuevo, que se pudiera traducir, el viento sopla de aquí para allá y no sabes de dónde viene, se traduce también viene de arriba, en una porción de esa conversación de Nicodemo con Jesús. Todo viene de Él, por Él y para Él. Piensen en usted, en la existencia. Usted vino de Él y ahora por medio de Cristo sostiene toda la creación, pero es para que usted termine viviendo y haciendo todo para la gloria de Dios. Eso es fascinante, lo cual me indica que yo no solo vivo para la gloria de Dios el domingo en la iglesia, sino el lunes en el trabajo, el martes en las conversaciones incómodas con los vecinos, el miércoles cuando estoy discutiendo acerca de la finanza de la casa, el jueves cuando tengo un issue con uno de mis hijos, el viernes, todo existe para la gloria de Él. Eso nos da mucha perspectiva. ¿Por qué? Es el fin bueno, como dice el salmista en el Salmo 104, versículo 24, cuán numerosos son tus obras, oh Señor. Las sabidurías, dice el salmista, las has hecho todas. Entonces, la creación revela su sabiduría y es a la conclusión que muchos científicos han terminado cayendo. Hay algunos científicos que lamentablemente no lo hacen público porque hacerlo público, bueno, quienes lo hacen público terminan sufriendo persecución, pero no necesariamente creen
en el Dios Salvador Jesucristo, pero se han movido de la evolución al diseño inteligente, porque ellos entienden que todo tiene que ser resultado de alguna mano creativa, perfecta, sabia, que hizo todo y puso todo, lo que llaman en el tuning perfecto. Todo existe, la luna a la distancia perfecta de la Tierra, el sol a la distancia perfecta de la Tierra. Si la luna estuviera más cerca o el sol más cerca o más lejos, no existiera la vida humana, entre tantos detalles que usted y yo desconocemos. Sin embargo, la creación revela su incomparable sabiduría. Uno de esos científicos que, que llegó a esa conclusión, que fue ateo, sus padres fueron ateos, es decir, no tuvo ninguna influencia paterna de la religión, fue el científico llamado Francis Collins. Francis Collins fue reconocido en el gobierno de Bill Clinton y luego por Obama como un científico, el científico más importante de los últimos años, porque es quien descubre y dirige el proyecto del genoma humano. Pero es interesante que en sus descubrimientos y en su realidad, probablemente tratando de buscar respuesta a todo esto, se expone a la verdad de que Dios es el creador de todo y que Dios ha provisto un medio para acercarse a ese Dios, sino que no está lejos de la realidad. Y él escribe un libro muy interesante, se llama El lenguaje de Dios, y donde él afirma, deja atrás toda la teoría de evolución y cambió de evolucionista, diseño inteligente, teísta, hasta terminar siendo cristiano. No, no teísta, que cree solo en Dios, no cristiano, hizo todo el cross. Y hoy lo quieren a veces silenciar cuando él da sus opiniones, pero sigue siendo un científico vigente de esta generación. ¿Por qué? Porque él pudo darse cuenta también cómo la creación revela la sabiduría de Dios. También la creación revela su incomparable poder. Isaías 40:26 dice, alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos los llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fuerza de su poder no falta ninguno. Él también, la creación nos enseña cómo ésta señala a que Él es la fuente de toda belleza. Entonces, terminando con el tema de la creación, déjeme dar algunas aplicaciones y antes de entrar en la doctrina del hombre. Primera aplicación, si Dios hizo todo para la gloria, para su gloria, la gloria de Dios, si yo soy parte de su creación, entonces como su criatura yo debo de vivir para la gloria de Dios. El texto de Isaías, para gloria mía lo he creado. Es interesante. Aquí hay una pregunta sobre ese primer punto de aplicación. Y yo hoy cuando revisaba la clase, yo decía, es impresionante porque esto va a tener una conexión con el sermón de más adelante. Usted lo va a ver. Pero yo me preguntaba, si todo lo que yo hago lo persigo intencionalmente hacer para la gloria de Dios, o si yo lo hago para la gloria mía. Y a veces cuando uno está en la fe cristiana hay una línea muy fina, porque yo puedo hacer cosas en nombre de hacerlo para la gloria de Dios, pero mis motivaciones es para mi propia gloria. Entonces es bueno que nosotros veamos todo, su trabajo, póngase el lente de esta perspectiva. Usted trabaja como trabaja y hace lo que hace de manera que el que lo ve trabajando pueda reconocer que usted lo hace con una actitud diferente, un espíritu diferente, una motivación diferente, y que pueda usted en su más interno de su corazón decir, esto yo lo hago para la gloria de Dios. Segundo, piense lo que estamos casados en el matrimonio. Si todo lo que yo hago en el matrimonio, la manera como me relaciono con mi esposa, la manera como hablo con mi esposa, la manera como trato a mi esposa, la manera como cuido a mi esposa, la manera como pastoreo el corazón de mi esposa, se lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Piense en la crianza de sus hijos, por ejemplo. La manera como yo intencionalmente persigo estar en su vida de manera intrusiva, que cuando salen los exabruptos producidos por su propio pecado, yo estoy ahí pendiente para apuntarlos a ellos a una gloria mayor. Piense usted como soltero, su soltería. Si en su soltería, mientras Dios le provee, si es su plan, un compañero o una compañera, su soltería usted la está viviendo de manera
que pueda traer gloria a su nombre. O la vive con una insatisfacción porque no tiene ese cónyuge que usted anhela, que usted piensa, y le digo que no es así, que lo va a hacer feliz o lo va a complementar. No, 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 el cónyuge no lo va a hacer feliz. Se lo garantizo. Solo Cristo puede hacerle feliz. Entonces, eso es una primera aplicación. Y así sucesivamente. Lo segundo es, a la luz de la creación que hemos visto en 2 semanas, es que yo debo de ser agradecido de Dios disfrutando de las cosas que Él ha hecho. Si hay algo que en lo cual yo en lo personal quisiera hacer más, es poder hacer más camping, es poder salir más outdoor. Lamentablemente, cuando uno crece, nosotros, en el caso mío, en una ciudad, Santo Domingo, uno se crece indoor, uno crece más hacia adentro. Y al menos que tus padres o tú nazcas en las afueras de la ciudad, una ciudad fuera de la ciudad, tú disfrutas la creación más. Pero cuando tú naces y desde pequeño te tienen en la calle, tú juegas en la calle, tú haces eso y luego para dentro de la casa. Y para dentro de la casa. O ahora más con el entretenimiento y mucho peor, es con una tablet o con un celular o con un entretenimiento y ahí pasan los días y nosotros con nuestra cabeza hacia abajo nos está pasando por delante la belleza de lo de arriba. Así que admiro a aquellos que salen mucho con sus familias, que van al campo, que disfrutan de la creación. Yo creo que tenemos que ser agradecidos de la creación y cuidarnos a la vez de no idolatrar la creación. Como usted sabe que estamos viviendo en una generación que ya, como dice Romanos capítulo 1, hemos hecho de lo creado un Dios y eso también es un problema. Otras aplicaciones, la esencia muchas veces de nuestra idolatría es buscar gozo en las cosas creadas antes que el Creador. Y yo creo que todos de una manera u otra hemos pecado aquí. Cuando nosotros, ¿cómo luce eso para verlo más prácticamente? Porque cuando pensamos en las cosas creadas, lo primero que nosotros nos viene a la mente son los animales, los árboles, gente que idolatra un animal o gente que idolatra un... No sé si usted sabe que en la India no se come carne de res porque las vacas son sagradas. Hay otro sector de la India donde los ratones son sagrados. Pero yo no me estoy refiriendo a ese tipo de idolatría que es muy fácil quizás de señalar. Yo me estoy refiriendo a la idolatría misma de nuestros corazones, de crear ídolos de cosas creadas. Por ejemplo, nosotros podemos fácilmente crear ídolos de nuestro estilo de vida, de la seguridad que nos da el estilo de vida o del confort que nos da el estilo de vida que nosotros tenemos, sobre todo cuando nosotros estamos en un país que las cosas funcionan mejor en un sentido y nos ofrece una estabilidad y nos ofrece una seguridad y hacemos incluso de la seguridad nuestro Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos como persiguiendo la seguridad, cuentas bancarias con mucho dinero, ese no es mi caso, el 4K, ¿cómo es? Ese mismo 401k que debe de tener tanto para entonces retirarme, entonces después tanto, seguridad, 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 y estamos haciendo de la seguridad un ídolo. No me malinterprete, no estoy diciendo que no es bueno, es bueno. Pero eso no puede ser lo que motive y dirija tu vida al punto de sacarte de tu casa la mayor parte del tiempo y no disfrutar de las cosas que Dios te ha dado para que disfrutes. ¿Entienden? Entonces nosotros hacemos ídolos de cualquier cosa. Calvino decía que el corazón es una factoría de ídolos. Y a veces nosotros de lo que Dios nos ha dado para crear y para disfrute, eso lo disfrutamos tanto que lo convertimos en nuestro Dios. Hay personas que su casa literalmente es su Dios. Hay personas que su carro literalmente es su Dios. Yo le puedo hablar de mi propio testimonio. Cuando yo tuve mi primer carro, yo no quería montar más de 3 pasajeros atrás. El que vive aquí no entiende ese lenguaje. Usted tiene que vivir en un país tercermundista para que usted entienda a qué nos referimos. 4 atrás, 2 adelante y el conductor. Y como yo era líder de joven y pastor de jóvenes, yo tenía ese carro. No, 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 ¿con quién tú te vas? No, vete con fulano, 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 fulano. Y dejaba 2 atrás, los más flaquitos, los más delgaditos, y otro adelante. Vámonos. Mire, Dios tiene una manera de tratar con uno, hermano.
hasta que me enseñó cuán vanidoso era mi corazón. Déjeme decirle cómo pasó. Primero es que como al mes choqué, lo reparé. Luego me chocaron. A los 2 meses después, lo reparé. Y luego volvieron y me chocaron. Y dije, Señor, ya entendí. Esto no vale nada. Esto no vale nada. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que nosotros de cualquier cosa hacemos un Dios. Disfrutemos. Yo creo que también le da gloria a Dios disfrutar lo que Dios nos ha dado. Le trae gloria a Dios. Abro un paréntesis para dar un comercial. Recuerda que el próximo 21 de octubre tenemos nuestro retiro familiar que va a ser camping. Anótese con tiempo de manera que podamos saber cuántas personas vienen con su familia. Y también recuerde, van a ser en casa de campaña, va a ser en la tierra de los hermanos López. Si usted quiere colaborar para limpiar la tierra, antes anótese. Cierro el anuncio. Ah, entonces, disfrutemos de la creación. Disfrutemos de lo que Dios nos ha dado. Disfrutemos. No esperemos retirarnos para disfrutar, porque usted no sabe si va a llegar a su retiro. ¿Ok? No trabaje, no haga del trabajo una adicción y deje de disfrutar otras cosas que son muy importantes. Otra aplicación es que yo creo que este estudio nos pueda también ayudar a orar por nuestros hermanos inconversos, familiares. Como dije anteriormente, la misma palabra creativa, el fiat creativo de Dios para hacer que la luz existiera, es el mismo fiat creativo de Dios que abrió nuestros ojos a la vida espiritual cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios, solo Dios, puede salvar al peor de los pecadores, al peor de los amigos, al peor de los familiares y al peor que usted se imagina, Dios lo puede hacer. Por lo tanto, sigamos orando. ¿Alguna pregunta antes de movernos a la doctrina del hombre? A la una. Del. Mm. Ujú, ujú. Sí. La pregunta de Dale está en primera de Timoteo 5, 6, 16. ¿Cómo Dios habita en una luz inaccesible y Dios, que es el creador de la luz? 6, 16. El único que tiene inmortalidad, ahí está su eternidad, y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al ser la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Eterno, amén. Eh, Cuando usted lee el texto y ve que Pablo está cerrando su carta, él viene haciendo una comparación entre el hombre y Dios, hombre y Dios, hombre y Dios, ¿ok? Y él dice en el versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe. El versículo 11, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia y la piedad, pelea la buena batalla. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo que dio testimonio de la buena profesión, delante de que guardes el mandamiento sin mancha, el cual se manifestará escatológicamente a su debido tiempo, y el único soberano rey, el rey de reyes, señores de señores, el único que tiene inmortalidad. Y aquí él habla de tu palabra. La intención de Pablo no es aquí, es mostrar a Dios en un lugar donde es imposible acceder sin tener a Cristo, donde es imposible conocer sin la previa obra de Cristo. Y esta luz inaccesible, sin duda alguna, es diferente a la luz de la creación. Es una luz diferente a la luz de la creación, que radica en su esencia, en su carácter, en quien Él es, donde no podemos llegar, al menos que no sea por medio de Cristo. Y aquí yo creo que básicamente Él está apuntando más a aspectos de la
diferencia entre el hombre y Dios, pero también aspecto de la grandeza de Dios y el hombre, la pequeñez del hombre. Yo no creo que cuando habla de esa luz inmarcesible está marcándola dentro del marco, valga la redundancia, de que es una luz eh, similar a la que él creó cuando dijo hágase la luz. Por eso creo también, como Apocalipsis dice, que no habrá necesidad de lumbreras del sol, porque lo que va a irradiar de él es eternamente, infinitamente, suficientemente superior a todo. Juan Diego. La inmortalidad. Ujú, 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 ujú. Sí, y haciendo esa distinción entre esa superioridad de Dios y a la vez esa cercanía que tenemos al mismo tiempo. Betsy. Mm, ujú. Permiso. Ujú. Amén. Eso es cierto. Ujú, ujú. Y a veces también yo añadiría, Reina, al hecho de temer a los hombres o al que dirán de los hombres y no disfrutamos cosas que Dios nos ha dado. Yo creo que tú acabas de dar un punto. Es como si yo como padre le hago un buen regalo a mi hija y mi hija no lo disfruta. ¿Qué trae más gloria? ¿Que lo disfrute a la luz de lo que yo se lo di o que ella diga, no, no, ¿qué va a decir la gente? Yo, Bexy me conoce, claro, más que todos aquí. Hay una política de vida que yo tengo y es cosa que yo compro, me regalan, me la pongo al otro día. Yo no, el que cree que va a estrenar algo que yo dejé después que me muera, se equivocó. No lo va a estrenar. Porque usted me regaló un asunto y yo me lo pongo ese día al otro día. Me regalaron, me lo pongo al otro día. A veces nosotros compramos cosas, no lo usamos, decimos por una ocasión especial, esa ocasión especial nunca llega. En ocasiones decimos, y eso se aplica también a la manera como nosotros vemos la vida. No, yo voy a ir un día a Colorado, al Gran Cañón, y nunca llega ese día. Cuando tienes las posibilidades, tienes el tiempo, tienes el dinero, tienes la posibilidad de ir, hermano, vaya y disfrute del Gran Cañón. Usted yendo al Gran Cañón, lo que va a salir es más, poniendo un ejemplo entre tantos, lo que va a salir es más asombrado de la gloria de Dios. Entonces hay cosas que Dios nos da para el disfrute y el deleite, que Dios se deleita y trae gloria a Él cuando nosotros la disfrutamos. Hablaba con esta pareja también en la consejería esta mañana y hablábamos de eso, de cómo en el matrimonio Dios va siempre a orquestar, esto no es de que en alguno, no, va a orquestar situaciones en los cuales nosotros vamos a tener que aprender a depender más de Dios que de nosotros. Eso no es que sí, que no, no, no. Él va a orquestar situaciones donde usted va a tener que aprender a depender de Dios. Hermanos, y le decía, no hay mejor cosa que depender de Dios. Y yo a nuestros hijos se lo hemos dicho no sé cuántas veces. En el último testimonio, que no lo voy a contar ahora porque no es el tema de la clase, pero yo le he dicho una y otra vez, bueno, lo voy a decir, cuando fuimos a Cancún, Bex y yo fuimos a Cancún, nos regalaron un viaje a Cancún. El que nos ve a nosotros en Cancún dice, los pastores tienen dinero. Digo, el pastor, perdón, en la paella no es pastora. Tienen dinero, hermano, mire, no hay cosa mejor que tener a Dios aunque usted no tenga dinero. Suena duro,
Pero es verdad, es verdad. Y tener dinero es bueno también, pero Dios le da a cada quien conforme a su plan, a su propósito. Hay temporadas donde usted va a tener dinero, disfrute. Hay temporadas donde usted teniendo dinero tiene que hacer reserva, haga reserva. Hay temporadas donde van a venir tiempos de escasez, pues qué bueno que vinieron los tiempos de escasez también. No es ahí donde Pablo dice en Filipenses, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, eso se aprende. Y eso se va a aprender porque Dios nos va a traer a la escuela una y otra vez para que lo aprendamos. El tema del contentamiento es clave. Por lo tanto, si Dios le da para deleite y disfrute, disfrútelo. Si Dios no le da, disfrútelo. Pero al fin y al cabo, recuerde, como bien apunta Bexy, que todo lo que hacemos y existimos es para la gloria de Dios. Hay temporada buena y temporada escasa, hay tiempo de abundancia, hay tiempo de escasez, hay tiempo de salud, hay tiempo de enfermedad, todo tiene su tiempo. Pero el propósito nuestro no cambia por los tiempos. Si yo estoy llamado a vivir para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios en escasez, es para la gloria de Dios en abundancia, es para la gloria de Dios en enfermedad, es para la gloria de Dios en salud. Pero mire lo que pasa, y dígame si todos no tenemos una tendencia natural. Cuando estamos en escasez es cuando más buscamos de Dios, ¿sí o no? Y cuando viene el tiempo de abundancia, soltamos a Dios en banda. Bueno, algunos no entienden lo que es soltar a Dios en banda. Déjenme aclarar. Y cuando vienen los tiempos de abundancia, nos olvidamos y no tenemos la misma urgencia de buscar de Dios. Yo les pregunto, entonces, para el bien de nuestra alma, ¿no es necesario que nosotros a veces estemos en tiempo de escasez? Sí, hermano. Por eso es que el tema del sufrimiento que vimos, la soberanía de Dios, cuando estábamos viendo los atributos, es tan importante de entender. Porque hay temporadas donde nosotros vamos a crecer y a madurar y vamos a aprender a darle la gloria a Dios en todo tiempo, hermanos. Es muy fácil darle gloria a Dios a veces cuando estamos en abundancia, pero ahí es donde más nos olvidamos de Dios. Nos creemos autosuficientes, nos creemos los super, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta antes de transicionar a los primeros, hermana Fátima? Mm, ujú, ujú. Con el tema de Génesis. Usted hizo una excelente pregunta. No, por dos razones. Porque la palabra yom que usa el autor de Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, era para ciclos de 24 horas, número uno. Dos, ese texto en Pedro es usado figurativamente para recordarle a la audiencia que Dios es a tiempo. Es decir, Dios no está circunscrito al tiempo que nosotros vemos el tiempo. ¿De acuerdo? De hecho, una de las razones, con respeto a mis amigos premilenialistas que creen que va a haber un periodo de 1000 años, una de las razones por la cual yo creo que no va a haber 1000 años literal es justamente porque las veces que aparece 1000 años es figurativamente en la escritura y la Biblia interpreta la escritura. Pero es otro capítulo y lo vamos a ver cuando toquemos escatología. Marcela, una pregunta boba como la sopa boba. Ok. Mm. Sí, muy buena pregunta. La pregunta que hace Marcela es, si todos los animales, que cómo era el asunto antes, si ellos comían vegetales, y si por causa del pecado es que viene el tema de eso, de comer carne, ¿verdad? Bueno, estamos en el pecado, todos estamos en pecado, ¿verdad?
Bueno, la Biblia sí enseña, Marcela, para ser fiel a la escritura, que la creación se iba a sostener antes de la caída con las plantas y los vegetales. Y hace sentido porque no había muerte, ¿ok? No se suponía que la muerte existiera en la creación perfecta. Por eso en Apocalipsis, cuando nos habla del cielo y nueva tierra, dice que el león andará con el cordero y el otro con el otro, donde va a haber una comunidad, incluso con los animales que ahora nosotros no tenemos. Va a haber una relación con los animales que nosotros no tenemos. Pero en la Biblia, básicamente en el principio, dejó muy claro cómo el hombre iba a comer por medio de todo lo que había en el huerto y los animales también iban a comer por todo lo que había en el huerto. Y estoy buscando el versículo donde dice, el versículo 15, el Señor puso al hombre que cultivara y ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer. El conocimiento, el Señor dijo, no es bueno que esté solo, formó todo animal del campo y toda ave del cielo y trajo al hombre para ver cómo lo llamaría. Entonces el hombre, también los animales fueron nombrados por Adán. ¿Cuál es el texto? 1:30, gracias. Y las bestias de la tierra, ok, versículo 29. Y dijo Dios: he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Eso fue antes del pecado. Pero estamos en la época de caída y disfrutamos la carne y nos gozamos en la carne, aunque no vivimos en la carne. Anoche yo me enteré de unos hermanos que estaban comiendo costilla hasta las 12 de la noche y digo yo, wow, qué buen estómago comer costilla hasta las 12 de la noche. Pero bueno, muy buena tu pregunta. Pero, déjame hacer una aclaración. Ahora luego de la caída, porque no queremos pretender ahora que vamos a vivir de semilla y de planta, porque usted se va a morir ahora. Por causa del pecado usted necesita otros nutrientes. Y en Hechos 10, capítulo 10, Pedro cuestionando al Señor, el Señor dijo: Pedro, mata y come, no ya me impure lo que yo he comido. Y no solamente eso, luego tú ves cuando Abraham aparece, algunos dicen que es una teofanía, una aparición de Dios, algunos entienden que 3 ángeles le mató un cabrito y comieron. Ok, Jesús comió en la cena de Pascua y luego se establece eso como parte de su tradición. Y cuando Jesús resucitó, comió pescado. O sea que no me vengan después a decir que esa es la dieta que va a ayudar ahora. Déjame, ya tener otra pregunta y luego tú, Rafa. Cuéntame. ¿Sí? Sí. Mm, mm. Sí, lo que tú dices es Jesús diciendo que Él es la luz del mundo, el texto de 1 Timoteo 5, cuando Él dice yo soy la luz del mundo, pero en Génesis que dice que creó la luz. Tenemos que ver cada texto en su contexto. Y el texto de Jesús, recuerda, sucede en medio de una fiesta donde Jerusalén, una de las cosas que usaba muy clara era la iluminación. Todo Jerusalén estaba encendido. ¿Ok? Y Jesús está usando eso metafóricamente para ilustrar una verdad más allá de la luz física. Imagínate que parte de la tradición en el momento que Jesús dice esa palabra era que todo Jerusalén estaba con luces, estaba bien iluminado, y él se para y dice: yo soy la luz del mundo. ¿Cómo así? Jesús está apuntando una verdad más allá que la luz física, y era a la luz que necesita el hombre que vive en la oscuridad por causa de su pecado. ¿Ok? Entonces, hay una distinción. Como dije, cada texto en su contexto apunta a algo diferente. En el de Timoteo, a esa verdad única de que Dios es
totalmente diferente a la creación, que revela uno de los atributos de Dios. El texto de Juan, de Jesús, es básicamente apuntando de la luz que todos necesitamos cuando estábamos en tinieblas. De hecho, es Pedro quien dice en 1 Pedro 2:9 que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A qué se está refiriendo? Usted y yo estamos ahora en esa luz admirable, pero usted y yo no vivimos iluminados. ¿A qué se está refiriendo? Esa luz donde ahora podemos ver nuestro pecado, el caminar y nuestro camino hacia la salvación. ¿Ok? Rafa. Si alguien decide ser vegetariano está mal. No está mal, yo lo respeto, pero se está perdiendo el disfrute de la creación que estamos hablando. ¿Entiende? No, 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 yo sé. No, no, yo lo sé. Y el que quiera ser vegetariano se le respeta. Ahora, luego usted va a ver en todas las escrituras sacrificio a Dios de animales. Y luego en la fiesta de Pascua se comía el cordero sin mancha. Y luego entonces usted ve que, hermano, la escritura interpreta la escritura. Antes del pecado y después del pecado. Sí, sí. No, no solamente los adventistas, también ahora los veganos, ¿quién? ¿Cómo se llama? Pescatarian. Señores, vamos a llegar al fin del mundo. Algunos van a llegar flacos sin haber disfrutado de la gloria. Muy buena pregunta. Yo le voy a decir lo que yo creo y voy a usar la escritura para apuntar a lo que yo creo. Esa es muy buena pregunta. ¿Existían los seres angelicales antes de la creación? Ok. Ah, ¿Cómo respondo? Am, pudiera ser, yo voy a usar la escritura. Hay gente que cree en una creación preadámica y le atribuye esa creación preadámica, decía antes de Adán, la creación de los ángeles. Am, Usted me va a conocer a mí, si no me conoce, conózcanme. Yo voy a tratar de siempre apoyarme en la escritura lo más que yo pueda. Cuando yo leo el texto de Colosenses, el texto que leímos, Colosenses capítulo 1, cómo nosotros vemos, me da a entender que en la creación sucedieron todas las cosas. Ahora, ¿qué tiempo hubo antes o después de la caída? Eso no lo sabemos. O sea, ¿qué tiempo duró Adán disfrutando de la creación antes de comer del árbol prohibido? No lo sabemos, podemos hacer muchísimas inferencias y eso no lo sabemos. Am, Pudieron pasar mucho tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque él tuvo que ponerle los nombres a los animales, tuvo que traer todos los animales vinieron delante de él y él tuvo que nombrarlos. O sea, pudo pasar un tiempo. El punto es que nosotros, como hemos visto, los ángeles también son seres creados. A mí me luce con la mano abierta, puedo estar equivocado si por la escritura me demuestran lo contrario, me luce que ambas cosas fueron creadas ahí. Es más, le voy a decir algo que yo comentaba ayer con Aneta, que probablemente usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. De hecho, yo pienso también que Satanás cae en el momento en que tienta a Adán y Eva. ¿Ok? ¿De dónde yo saco eso? Bueno, de los pocos textos que tenemos que pueden brindar algún tipo de luz. Te explico. Colosenses dice que por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados y potestades. Ese texto de Colosenses me pone a todos en el momento de la creación, ¿ok? Ese lenguaje creación, creativo, sucede en el momento de la creación. Eso es un pa. Ahora voy con el tema de Satanás y los ángeles. Cuando yo leo Ezequiel 28, vaya conmigo a Ezequiel 28. Esto yo sé que le va a enredar un poquito, pero si usted tiene otras fuentes bíblicas primero, me lo comparte.
Ezequiel 28, él está dando una profecía al rey de Tiro y todo lo demás, y pudiera tener una doble aplicación. Pero en el versículo 12, él vuelve y dice, en el 11, vino palabra del Señor, otra vez, ya lo había dicho en el versículo 1, lo dice en el versículo 11, dile a Tiro, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas. Ok, Tiro no pudo haber estado en el Edén. Ok, al menos de que él use como figurativo el Edén para hablar de la posición que tenía Tiro. Pero lo siguiente no tampoco coinciden con Tiro. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onís y el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda y el oro, la hechura de tus engastes, de todos tus encajes, estaba en ti. El día que fuiste creado, este lenguaje, fueron preparados. Tú, querubín protector de las alas desplegadas. Ya me empieza a dar una serie de descripciones que son de un ángel, ¿sí o no? Yo te puse allí, estabas en el santo monte, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, el lenguaje otra vez, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector de en medio de las piedras del fuego. Versículo 17 dice lo que pasó. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, el lenguaje que usa para condenar a la serpiente. ¿Ok? Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario. Yo he sacado fuego del medio de ti que te ha consumido y te ha reducido a cenizas. Entonces, esto es lo que creo. Yo creo que con la creación Dios creó todo, incluyendo los seres angelicales. ¿Ok? Dios no tenía necesidad después de la creación, con la creación. O sea, con la creación, como dice Colosenses, yo creo, humildemente, escúchame si le meto pasión, es que ustedes me conocen. Con la creación, Dios crea a los seres angelicales. Esta es mi posición. Yo no creo en una creación preadámica, como creen algunos, incluyendo uno que anda por ahí por enlace. Yo no creo en creación preadámica. Tengo que jalar mucho y forzar mucho texto para justificar la creación preadámica. Uno. Y dos, creo que como pudiéramos ver, antes de Génesis 3, no existía, en la Biblia no existe, ningún otro indicio donde Satanás fue de alguna manera llevado a un juicio que lo hiciera malo. ¿Ok? Génesis 3 es la única evidencia que tenemos donde Dios emite un juicio contra Satanás. Además de que estaba en el huerto donde estaba la presencia de Dios, donde estaba él. ¿Y qué hizo Satanás? Lo que dice Ezequiel 48. Déjame terminar, déjame terminar. Que si me van haciendo preguntas no vamos a desviar. Por lo cual yo entiendo que es en ese momento donde Satanás se enaltece, tratando de usurpar el lugar de Dios y haciéndole creer a la corona de la creación de Dios, que es el hombre, que ellos pueden ser igual a Dios y que Dios lo que está diciendo no es cierto. Y ahí cayó Satanás. Ahora bien, como son aspectos que están, eso es lo que pienso y que puedo perfectamente someterme a cualquier mejor interpretación, siempre y cuando sea una interpretación de la Biblia. ¿Quién fue que levantó la mano primero? Primero fue Franklin, después Paola. Dígame. No, por eso no, por eso no, por eso no.
Porque tú no sabes el tiempo, ni yo tampoco sabemos el tiempo que existió desde que Dios crea el hombre hasta que cae. ¿Ok? ¿Cuánto pasó después que Dios crea el hombre hasta que cae? ¿Cuánto pasó ahí? Exactamente. Lo que sí sabemos es que Adán tenía mucho trabajo, ¿sí o no? Y que ese trabajo no lo iba a hacer en 24 horas, ¿sí o no? Entre ellos, nombrar todos los animales. ¿Qué tiempo pasó entre eso y eso? No lo sabemos. Igual que Caín y Abel, ese lapso. Paola. Ujú. Bueno, yo creo que cuando él dice vi a Satanás caer como un rayo, yo no le veo ninguna contradicción a la interpretación de Ezequiel, que es lo mismo que dice, y la misma incluso de Isaías capítulo 14, donde dice que cayó también, refiriéndose a otro rey, pero dice que cayó como, creo que ese que dice que cayó como un rayo también. No, sino que fue destronado de su momento de gloria. Y mira lo que dice. Ujú. Vi a Satanás caer como un rayo. Mira qué es lo que pasa, Paola. Y no, ¿cree? Ujú, ujú. Ok, muy bueno. Paola está diciendo, ¿y qué del texto de Jesús diciendo en Mateo a sus discípulos? Vi a Satanás caer como un rayo. No nos va a dar tiempo, como siempre, pero gloria a Dios, entre la doctrina del hombre, pero nadie nos está esperando. ¿Qué del texto donde dice que Satanás, Jesús dice, vi a Satanás caer como un rayo? Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y que dice también, si usted ve el texto que está citando Paola, ¿qué es lo que Jesús está reprendiendo de los discípulos? ¿Quién me dice? No, su orgullo, su orgullo. ¿Qué están diciendo los discípulos? Señor, pero hasta los demonios se someten en tu nombre. Y él dice, wey. Jesús básicamente le está diciendo, eso que ustedes están viendo, esa arrogancia y creer que el poder que ustedes viene de ustedes y que ustedes son la gran cosa. Déjame decirle, no fue así. Satanás cayó como un rayo, yo lo vi caer como un rayo. Ahora bien, ¿qué está usando Jesús como ilustración? Es que todo el orgulloso cae de arriba, ¿sí o no? Pero no necesariamente arriba es que él lo vio como un rayo. Es justamente del monte de Sión o del huerto del Edén o de la posición que él ocupaba, que por causa de su orgullo se cayó. Y a él le dice, Jesús le dice a sus discípulos, no se enorgullezcan porque los demonios se sujetan en su nombre, sino porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, ¿dónde es el cielo? ¿Qué es el cielo? El cielo es donde está Dios. El cielo es donde está Dios. ¿Ok? El- claro. Estamos hablando, para que tú veas que nosotros tenemos conceptos, es la manera de decir que de una posición donde Dios está o donde Dios habitaba, el monte de Sión es una posición arriba. Ok, ahora, puede ser en el huerto del Edén, como llama Ezequiel, puede ser en el monte de Dios, que lo pone junto, tú que estabas en el Edén, en el huerto de Dios, en el monte de Sión. Esos son todos lugares que usa como sinónimo. Por lo tanto, no necesariamente fue que lo vio caer, boom, como un rayo, literalmente. Ahora, vuelvo y te digo, esta es una interpretación basada en mi conocimiento limitado. ¿De acuerdo? Nadie más. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Déjeme darle a los que menos participan. Blanca, Stephanie me dijo que no. Y luego Pedro. No vamos a hablar de la doctrina de hombre, ya no vamos. Usted ha escuchado que cada quien tiene un ángel de la guarda. Esa respuesta se la voy a poner al lado de la respuesta de Luli cuando tengamos el tema de los ángeles. ¿Ok? Para no abrirnos.
Luli, yo te tengo pendiente todos los domingos. Ok. Pedro, ¿perdón? Sí. Ujú. Sí, claro, y pudiéramos argumentar para ser abogado de ese mismo. Pudiéramos argumentar que hay varios tipos de ángeles. Hay unos que son querubines, hay otros que son qué sé yo cuál. De hecho, para el punto de la creación, Dios se ve en la necesidad de poner en el huerto del Edén ángeles con espada para proteger el huerto. Antes del pecado necesitaban esos ángeles. Entonces, ¿qué fue? Lo promovieron. Tú que estás en la eternidad conmigo desde hace miles de años, ahora te vamos a ascender a protector del Edén. ¿Entiendes? Entonces, yo trato, y vuelvo y digo, uno donde habla donde la Biblia habla, calla donde la Biblia calla, pero luego en puntos donde no está muy claro, uno hace observaciones. Tratemos siempre de ser observaciones basadas en las escrituras. Ese mismo Señor que enseña de la creación preadámica, dijo que Jesús venía en el 2000, ¿cuánto fue? 18. 2000, no, 18, y después que ahora va a ser en septiembre del 2026. 25. Entonces como que hay que tener mucho cuidado, hermanos, que la escritura siga siendo nuestra autoridad. Y le voy a decir algo también, su pastor es falible, mi interpretación es falible, y por eso en temas así las manos están abiertas. Si hay alguna posición que por la escritura a todos nos persuada de que esto es correcto o incorrecto, hermano, el primero que se va a someter a la escritura soy yo. Eso que yo le dije de Adán, de Satanás en el Edén, yo no lo he escuchado muchas veces, no lo he escuchado honestamente, y yo no quisiera salir con una falsa herejía. Creo que una vez lo hablé con un pastor amigo, creo que es una eminencia teológica en Santiago, donde estudié con él, se llama Juan José, que para mí, y creo que con él fue y ha sido la única persona que hemos discutido este tema a profundidad, y él también lo entiende así. Entonces, am, cuidémonos de repetir porque otro repite. Aún todo lo que usted está escuchando aquí, usted tiene la responsabilidad de ir a la escritura y someter en la escritura, a someterse a la escritura, ¿de acuerdo?